Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 19. Uñas rojas. Las rosas asquerosamente multicolores robaron el espectáculo en la fiesta del jardín. Lacan las miraba con aire ausente. La actuación musical prácticamente lo había adormecido. Tenía en la mano la gorra de alguien con una bola de pelusa adherida, y ni siquiera sabía de dónde la había sacado. Ah, bueno, pensó Lacan, y colocó la gorra a su lado en la mesa. El funcionario que estaba a su lado la cogió con avidez y se la colocó en la cabeza. Parecía mirar con reproche a Lacan, pero el estratega no sabía muy bien por qué. Decidió sacar su monóculo, pulirlo con un pañuelo y volver a ponérselo en el otro ojo. Las rosas estaban colocadas en el mismo centro del banquete, como si quisieran demostrar el mal gusto de quien las había dispuesto. Estaba en un banquete, eso lo recordaba. La música se enrollaba a su alrededor y las serpentinas de seda ondeaban. Le ofrecieron una comida que era claramente el colmo del lujo, y pudo oler el vino por todas partes. Sucedía que Lacan nunca había sido muy bueno para recordar cosas que no le interesaban. Recordaba lo que había sucedido, pero no las emociones que lo acompañaban, se sentía completamente alejado de ellas. Antes de que se diera cuenta, el acto había terminado y dos consortes, una vestida de negro y la otra de azul, recibían rosas del emperador a juego con los colores que llevaban. Lacan oyó murmullos a su alrededor que indicaban lo hermosas que eran las mujeres, pero él no lo sabía. Que los rostros de las personas fueran bellos o feos era otra cosa con la que nunca había tenido relación. Dios, esto era aburrido. ¿No estaba él aquí? ¿Por qué tomarse la molestia de provocarlo si ni siquiera iba a venir? No le quedaba más remedio que buscar a otra persona a la que provocar. Al menos podría desahogarse un poco. Miró a su alrededor, todavía había mucha gente. Odiaba las multitudes. Las caras de la mayoría de la gente le parecían piedras de go. Podía diferenciar entre hombres y mujeres, ya que los rostros de los hombres parecían piedras negras, y los de las mujeres, blancos, pero todos tenían rostros anodinos e inexpresivos. Algunas de las personas que conocía particularmente bien en el ejército se habían graduado hasta parecer fichas de soji, pero eso era todo. Todos los gruñones parecían peones, y a medida que subían de rango empezaban a parecerse a lanzas o caballeros, las piezas más poderosas del juego. El trabajo de un comandante militar era sencillo, disponer las piezas donde cada una era más adecuada. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, eso era lo que ganaba la mayoría de las batallas. No era difícil. Eso era todo lo que tenía que hacer Lacan, y su trabajo estaba terminado. Puede que él mismo fuera un inútil, pero si podía distribuir sus piezas correctamente, los que le rodeaban se encargarían de su trabajo. Así era como Lacan pensaba en el asunto, de todos modos. Incluso ese hombre del que todos decían que era tan hermoso como una ninfa celestial, Lacan tenía que creer en su palabra. No podía decirlo. Todo lo que sabía era que tenía que encontrar a un general de oro con una plata promocionada a cuestas. Y encontrar gente era algo a lo que estaba acostumbrado. A Ar, hoy le dolían los ojos más que de costumbre. El rojo se pegaba en ellos. Todos tenían pigmento rojo en la punta de los dedos. El llamado esmalte rojo debía estar de moda entre las mujeres de palacio estos días. El esmalte rojo que recordaba, flotando en sus recuerdos, nunca había sido tan chillón. Había sido más fino, más ligero. El rojo del bálsamo. La palabra le hizo vibrar el corazón, recordándole el nombre de una cortesana. Mientras ese pensamiento flotaba en su mente, una diminuta mujer de palacio apareció directamente en su línea de visión. Parecía pequeña y frágil, pero decidida, como la cedera. Volvió los ojos huecos hacia él. Cuando vio que él la miraba, se volvió como si dijera, «Ven conmigo». Más allá del jardín de peonías, se había instalado un tablero de soji en un pequeño pabellón al aire libre. Encima del tablero había una caja de madera de Poulounia, en cuyo interior descansaba algo que parecía los restos marchitos de una rosa. «Puedo pedirle una partida», dijo la chica,
pero su voz era plana, sin afectación, mientras recogía las piezas. Cerca estaba el general de oro, con su plata promocionada a mano. ¿Qué razón podría tener para negarse? ¿Cómo podría rechazar una petición de esta querida niña, su querida niña pequeña? Lacan sonrió con astucia. ¿Qué demonios esperaba conseguir ella? Mao Mao había pedido a Jinzi que se fuera a casa si era posible. Él, por su parte, la había ignorado. Ella parecía profundamente disgustada, pero lo aceptó con la condición de que se callara. Luego había lanzado su invitación tácita al comandante, tras lo cual comenzó a alinear las piezas de soji. Su rostro carecía por completo de emociones, incluso su fría reticencia habitual parecía cálida y humana en comparación. Se rascaba el dorso de la mano de vez en cuando, tal vez tenía una picadura de insecto. Entonces, ¿quién irá primero?, preguntó Lacan. Sus ojos, uno de ellos detrás de un monóculo, brillaban con auténtica alegría. Eso solo demostraba lo obsesionado que estaba con este juego. Antes de decidirlo, vamos a establecer las reglas y la apuesta, dijo Mao Mao. Eso debería ser bastante fácil. Jinzi miró el tablero por encima del hombro de Mao Mao. Lacan le dedicó una sonrisa inquietante, pero este era un concurso que no iba a perder. Echó cada vez más miel en su propia sonrisa. Sería un concurso estándar de 3 juegos de 5. Jinzi simplemente no lo entendía. El comandante nunca había sido derrotado en Soji. La propia elección de juego de Mao Mao era una locura. Por la forma en que Gao Sun tenía el ceño fruncido, parecía que compartía la opinión de Jinzi. ¿Qué podría estar pasando por la cabeza de Mao Mao? ¿Qué piezas quieres para tu desventaja? Una torre, quizás. O un alfil, dijo Lacan. No necesito un desventaja, respondió Mao Mao. Jinzi, sin embargo, pensó que Lacan había sido muy deportivo al ofrecer una, y que Mao Mao debería haberla aceptado educadamente. Muy bien. Si gano, te convertirás en mi hija. Jinzi estuvo a punto de objetar en voz alta, pero Gao Sun le detuvo. Habían prometido no hablar. Actualmente estoy empleada, así que tendrías que esperar hasta que mi periodo de servicio expire. ¿Empleada? Los ojos del zorro miraron en dirección a Jinzi. No dejó que se le escapara la sonrisa, aunque tuvo que resistirse a que se le crisparan las mejillas. ¿De verdad? Sí, y los papeles lo dicen. Y así era, al menos, eso era lo que decía el papel que Mao Mao había visto. Pero supongamos que había sido la vieja señora, su tutora, en cierto modo, quien lo había firmado realmente. El hombre que era efectivamente el padre adoptivo de Mao Mao había arrancado el pincel de la mano de Mao Mao. Bueno, espero que todo esté en orden. Pero lo más importante. Lacan la estudió. ¿Qué vas a pedir? Sí, la apuesta que pido. Mao Mao cerró los ojos. Tal vez podría pedirte que compres una cortesana de la casa Verdigris. Lacan se acarició la barbilla. Debo decir que, de todo lo que pensé que podrías pedir, no esperaba eso. Mao Mao permaneció completamente impasible. La señora quiere deshacerse de los que van cumpliendo años. No voy a estipular a quienes debe comprar. Así que hemos llegado a eso. Lacan parecía absolutamente exasperado. Y luego sonrió. Pero si eso es lo que pides, entonces eso es lo que debo aceptar. Es todo lo que pides. Mao Mao miró a Lacan con frialdad. Tal vez podría estipular también 2 reglas adicionales. Nómbralas. De acuerdo. Mao Mao sacó una botella de vino que había pedido a Gao Sun que preparara. Sirvió cantidades iguales en 5 copas distintas. El olor sugería que era un material claramente potente. Luego, Mao Mao sacó de su manga algunos paquetes de medicina y espolvoreó uno en 3 de las tazas. Cada uno de ellos contenía un polvo de aspecto similar. Dio a cada taza una suave inclinación, disolviendo el polvo, y luego barajó rápidamente las 5 tazas hasta que fue imposible decir cuál era cuál. Después de cada partida, el ganador elegirá una de estas tazas y el perdedor deberá beber de ella. El perdedor no tiene que vaciar toda la copa, un bocado bastará.
Hinsi tenía un muy mal presentimiento sobre esto. Se movió desde directamente detrás de Mao Mao hacia un lado. Tuvo la impresión de que su rostro se había sonrojado ligeramente. Antes tan carente de emoción, ahora sus labios coqueteaban con una sonrisa. Sabía que era lo que había hecho que Mao Mao pusiera esa cara. Quiso saber qué era el polvo, pero no se atrevió a preguntar. Se enfadó consigo mismo por no ser capaz de preguntar. En su lugar, Lacan formuló la pregunta. ¿Qué era ese polvo que les pusiste? Una droga. Medicinal en pequeñas cantidades. Pero, añadió Mao Mao, las 3 tazas juntas serían tremendamente venenosas. Se las arregló para decir esto con una sonrisa en la cara, chica extraña que era. La otra regla que pido, dijo, es que, si una persona abandona un juego por cualquier motivo, se considerará una pérdida. Esas son mis 2 reglas. Agitó suavemente las copas que podían o no estar envenenadas. Su mano estaba manchada de rojo, y en ella el dedo meñique estaba deformado. Lacan miró fijamente ese dedo. Mao Mao pensaba en las cosas más terribles, reflexionó Hinsi. Incluso sabiendo que todo estaría bien siempre que no se bebiera las 3 tazas, parecía displicente al respecto. ¿Intentaba obtener una ventaja psicológica? Es cierto que cualquier oponente ordinario podría haber sido sacudido por la presión extra. Pero este no era un oponente ordinario, era el propio maestro estratega, ampliamente considerado como un jugador superlativo. Haría falta algo más que una táctica de miedo para doblegarlo. Como cualquiera podría haber predicho, Mao Mao perdió las 2 primeras partidas seguidas. Hinsi había pensado que al menos conocía los pormenores del juego, pero quedó claro que, como mucho, conocía las reglas y no tenía experiencia real en el juego. Ya se había bebido 2 de las copas, con bastante entusiasmo, de hecho. Por enésima vez, Hinsi se preguntó qué podía estar pensando. La tercera partida acababa de empezar, pero el resultado ya parecía evidente. Cuando Mao Mao bebiera esa tercera copa, podría envenenarse. Las posibilidades de elegir una de las copas drogadas eran 3 de 5 la primera vez, y después del segundo juego, 2 de 4. Después de este último juego, la probabilidad sería de 1 de cada 3. En otras palabras, había una posibilidad entre 10 de que estuviera a punto de envenenarse horriblemente. Hinsi no estaba seguro de que era más aterrador, la idea de que Mao Mao pudiera envenenarse, o el hecho de saber que ella podría beber el veneno y estar bien. No estaba seguro de que Lacan supiera lo resistente que era Mao Mao a las sustancias tóxicas. Miró a Gao Sun, preguntándose qué harían cuando se decidiera el ganador. En ese momento, se oyó una voz, check. Pero la voz no pertenecía a Lacan, era la de Mao Mao. Hinsi y Gao Sun miraron al tablero y descubrieron que el general de oro de Mao Mao se acercaba al rey de Lacan. La forma en que había utilizado sus piezas era patética, amateur, pero no se podía negar que el rey había quedado atrapado sin escapatoria. Bueno, diablos. Me rindo. Lacan levantó las manos. Una victoria es una victoria, aunque me la hayas regalado, sí, dijo Mao Mao. Así es. Dios sabe que no puedo envenenar a mi propia hija, aunque lo haga por error. La expresión de Mao Mao no había cambiado mientras bebía las 2 tazas, era imposible saber si había o no drogas en ellas. Lacan miró a su inexpresiva hija con una sonrisa algo acobardada. ¿Esa droga que has usado, tiene algún sabor?, preguntó. Es bastante salada. Lo sabrás al primer sorbo. Bien, entonces. ¿Cuál elegirás para mí? Coge el que quieras. Así que eso fue todo, Lacan podía permitirse perder 2 partidos. Si cualquiera de las 2 bebidas que tomara tenía un sabor salado, sabría que Mao Mao estaba fuera de peligro. Los porcentajes eran los mismos, pero este era un método mucho más seguro. A este hombre no se le escapaba nada. Lacan cogió la copa del centro y se la llevó a los labios. Uf. Salado. Hinsi agachó la cabeza. Para sus oídos, las palabras indicaban que todo acabaría con el siguiente encuentro. Se preguntó qué haría ahora. Y, caliente. Levantó la vista al oír eso.
La cara de Lacan estaba roja y se balanceaba con dificultad. Luego, la sangre se drenó de su rostro, y de repente se desplomó, pálido como una sábana. Gaosun se apresuró a levantar a Lacan. ¿Qué demonios te pasa?, preguntó Hinsi. Dijiste que una dosis de esa droga era segura. Por mucho que odiara a Lacan, no podía creer que lo hubiera envenenado. Lo hice. Y lo es, contestó Mao Mao, pareciendo completamente enfadada. Cogió una jarra de agua que había cerca y la acercó a Gaosun y Lacan. Abrió los ojos de Lacan para asegurarse de que no estaba en coma y le echó agua en la boca, obligándole a beber. No fue precisamente suave. Maestro Hinsi, dijo Gaosun, perplejo. Parece que está borracho. El alcohol es el rey de todas las drogas, comentó Mao Mao. Dijo que simplemente había añadido un poco de sal y azúcar para ayudar al cuerpo a absorberlo. Atendía a Lacan, aunque con un mínimo de entusiasmo. A pesar de su desagrado por él, evidentemente iba a hacer justicia a su vocación de boticaria. Y este hombre no es un bebedor, dijo. Con eso, Hinsi comprendió por fin lo que ella había estado tramando todo el tiempo. Se dio cuenta de que solo había visto a Lacan beber zumo, nunca alcohol. Muy bien, dijo Mao Mao, rascándose la nuca y mirando a Hinsi. Vamos a arrastrarlo al burdel para que coja una flor. Sonaba prácticamente desinteresada. Hinsi solo pudo ofrecer un aturdido, bien.